Hola, ante todo, gracias Marta por la invitación y la convocatoria. Demasiadas palabras. Para mí es un gusto estar al lado de Lorenza, con lo cual las chicas saben que siempre estoy en lo que se pueda colaborar y sumar a este cambio, bienvenido sea. Pido disculpas, estoy con fiebre, así que alguna vez voy a leer algo. La memoria va y viene y no quiero resultar imprecisa. En realidad en el Power es un resumen de la ley, pero yo le voy a dar los puntuales que me parecen a mí desde lo práctico. Ante todo quiero sumarme a las palabras del doctor Álvaro Ruiz, pero siempre digo cuando tocamos el tema de la ley que lo que tenemos que hacer todos, empleadores y trabajadores del sector, es el clic con respecto a ver al otro, en este caso a la trabajadora y al trabajador, como un par más, un compañero más trabajando. Y esto porque tenemos que tener presente que hasta antes de la sanción de la ley estaban como una subcategoría laboral o menos aún como la chica que me viene a ayudar a casa. Y la verdad es que nadie va a ayudar a nadie. Uno va, cumple un horario, una jornada, unas directivas y pretende que le paguen por su trabajo. Así que en este nuevo concepto y en este nuevo revalorización o reconocimiento que entiendo que ha dado la ley, tenemos que partir para entender por qué nos tenemos que empezar a hacer cargo las trabajadoras en cuanto a sus derechos y los empleadores también, y este es un nuevo rol que hay que empezar a practicar en concreto. Y digo un nuevo rol porque en muchos casos muchos también son trabajadores, empleadores, en este caso de personal. Entonces, acá es donde digo que tenemos que ser más ir a lo práctico y empezar a decir, bueno, la ley estableció, como citó el doctor, la gran eliminación para mí que era la carga horaria y temporaria, que hacía un distingo trabajadores y otros. Y esos otros considerados hasta por nuestra jurisprudencia como trabajadores autónomos. Y yo no me canso de repetir que un trabajador autónomo es el que decide por sí mismo qué va a hacer, cuándo lo va a hacer y en qué horario y forma lo va a trabajar. Cosa que a ninguna de ustedes se le ocurriría un día como hoy, porque hay sol, decimos vamos a balear la terraza que está bárbaro. No. Entonces uno va, cumple, carga un horario más allá que trabaje 3 horas por día, o una vez a la semana 6, o vaya todos los días con retiro o sin retiro. Desde este nuevo panorama, lo que nos tenemos que preguntar es entonces, ¿qué tengo que hacer como trabajadora? ¿Qué tengo que cumplir para estar inscripta? Porque partamos de la base que no podemos hablar sosteniendo que el trabajador no tiene que entrar en nuestras cabezas, que el trabajador no puede estar inscripto. La realidad indica lo contrario, lamentablemente. Entonces hagamos el cambio, propongámonos desde nosotros mismos de que tenemos que empezar a exigir la documentación como corresponde y a ordenar en esto que digo el trabajo como tiene que hacerse. En estas condiciones es elemental que una trabajadora cuente con su DNI al día, con, si es una trabajadora extranjera, con su residencia precaria actualizada, que lo recomendable es que deje de ser una residencia precaria para transformarse en una definitiva si piensa permanecer en el país. ¿Por qué? Porque esto le va a permitir empezar a encauzar mejor después los trámites a futuro que tenga que hacer o que deban hacerse por eventuales conflictos o si tuviera que tramitar el día de mañana el seguro de riesgo o, digamos, es importante que empecemos a ordenar nuestra situación como trabajadoras. Y en esta situación como trabajadora tengo que denunciar un domicilio, en el caso para que me lleguen las notificaciones, tengo que tener el DNI, como dije, porque si tuviera que mandar un telegrama, fundamental, necesito el DNI. No queda otra. Telegrama porque no me pagan, porque no me dejan entrar, por lo que fuere, entonces necesito mi DNI. Y necesito mi CUIL, que es la clave única de identificación laboral, que es lo que me va a permitir y le va a permitir al empleador registrarme ante AFIP como trabajadora. Cuando digo registrarme es que estamos diciendo que vamos a trabajar en blanco y dejaremos de estar en negro. Entonces,
en ese diario es esencial esto. ¿Dónde tramito el quit? En el domicilio más cercano a mi domicilio de casa. Me voy con mi DNI a tramitar el quit. Esto que parece tan básico es lo que nos va a permitir llegar a que después el empleador, yo le exija, quiero estar en blanco, quiero tener los papeles y quiero que me tomen blanco. O incluso cuando vaya a una entrevista laboral, por supuesto directamente preguntarlo, porque esto es un día a día y esto se hace, el cambio se tiene que hacer desde todos. No doy por hecho que después de un mes, vamos a empezar, me va a tener que pedir los papeles la primera semana, de hecho, cuando me entrevista, porque el alta al trabajador se da un día antes al inicio de la relación laboral. Con lo cual, si tuvieron una entrevista de trabajo y no le pidieron el quit, y ya andamos medio. ¿Me explico? Entonces es bueno que ustedes también estén informadas, porque si el empleador puede pasar que no lo sepa, ustedes le puedan decir que consultaron y que los pasos son estando en la página de AFIP, que son los mecanismos, la misma página va indicando después los pasos a seguir. Tiene que tramitar su clave fiscal y con clave fiscal el empleador va a ingresar los datos de la trabajadora. Esto nos va a permitir estar inscritas. Cuando estamos inscritas vamos a tener un recibo de sueldo. El recibo hoy tiene la forma del formulario 102B. Es un formulario, bueno, no sé si igual está chiquito, porque no se escanea mucho. Yo lo tengo más chiquito, así que no. El formulario 102B es el formulario que nos permite a nosotros registrar la relación laboral en función de la carga horaria de la prestación de tareas. Entonces dice, hasta 12 horas, ya quedó eliminada la famosa 6 horas, porque antes de la reforma decía a partir de 6 horas. O sea que hacía menos semanalmente, ni siquiera eso. Hasta 12 horas, de 12 a 16 y más de 16 horas. Cuando habla de horas, se está hablando de horas semanales, la carga horaria semanal que desempeña la trabajadora, y en ese caso se abonará. Después establece una serie de detalles, por supuesto importantísimo, fecha de ingreso. Puede fallar algún datito, pero que la fecha de ingreso esté. La fecha de ingreso fundamental. Y ni hablar si la relación se inició con antelación a la vigencia de la ley, porque la continuidad hace toda la adherencia al nuevo sistema. Así que eso es fundamental. Este recibo 102B, este formulario de AFIP, se va a emitir por duplicado. El empleador lo tiene que imprimir por duplicado, va a ir a pagar, lo puede pagar por internet, por las oficinas estas de pago fácil, Rapipago, todas, o por el banco, va a pagar los aportes y las contribuciones, y el mismo ticket sale un duplicado, con lo cual, ojo con esto, porque cuando le dan el 102B, que no sea el 102B solito, es el 102B con el constancia de que el empleador pagó, hizo los aportes. Y ahí ustedes tienen su recibo y armarán su carpeta. Yo siempre digo que tienen que armar la carpeta, tanto el empleador como el trabajador, como un legajo, como pasa con otros trabajos. Normalmente en una empresa se llevan los legajos del personal, las constancias de cuando faltan por salud, por distintas condiciones, acompañan todo el papel. Bueno, la trabajadora tiene que tener su carpetita y el empleador la suya. Y de esta forma van a tener una relación más ordenada. En esta cuestión práctica empezamos a hablar que, bueno, los periodos de prueba, el periodo de prueba sí o sí es una situación de que tiene que estar registrada. ¿Y por qué digo, además, la registración la damos por hecho, pero no es una situación de beneficio que podría invocar el empleador a costa de no tener registrada a la trabajadora? Como decirle, te tengo a prueba 15 o a un mes y después vemos. No. El primer día que empiezo a trabajar, ingreso y tengo que estar registrada. El periodo de prueba en una trabajadora con retivos de 15 días, corridos hasta un total de 3 meses, o sea, o se cumplen los 15 días en 3 semanas o en una fracción de 3 meses, porque va a trabajar 2 o 3 veces por semana, es lo que vale. Y la trabajadora sin retiro es un mes corrido.
Este es el periodo a prueba. El periodo a prueba inicia la trabajadora, lo cumple el periodo, el empleador le manifiesta que no va a continuar con el servicio y la trabajadora cobra los días proporcionales, su liquidación final. No hay derecho indemnizatorio. Esto como algo fundamental. Después quiero destacar la facultad de dirección de un empleador. Y no es un detalle menor. Si en una casa coexiste o trabajan, mejor dicho, dos o más trabajadoras y hubiere diferencias, que a veces las hay, como la hay en todos los trabajos, será primero hay que manifestárselo al empleador. Como siempre, esto es tipo escuela, pero es así, señorita me dijo, y en este caso irán a la empleadora o empleadora a decirle que no se llevan bien, que no el horario que habían convenido, y en ese caso el empleador es quien tiene que tomar medidas para evitar el conflicto. Como en todos los casos siempre digo lo mismo, esta es una normativa nueva y lo que tenemos que empezar a aprender también es muy completa, por suerte, no deja espacios para la confusión, y lo que sí les pido es que en esto de ordenar, cuando hay dudas, concurran al sindicato, concurran a asesores, pero que siempre concurran con gente que esté informada, capacitada. Porque también las confusiones, cada caso es único y particular, y no les ayuda a ustedes generar una expectativa sobre un caso porque una prima, un amigo o alguien, a nosotros lo vemos a diario en el tribunal. No, pero Juancito o Estela arregló o llegó a juicio. No, bueno, pero son cosas distintas. Entonces es importante en estos casos que siempre se concurran a pedir ayuda, asesoramiento, en este caso, por supuesto, al sindicato, para que los orienten. Porque cada caso es particular y siempre digo, no todos, me incluyo, a veces pecamos de un poco médico, un poco cocinero, somos todos un poco, pero la verdad metemos la pata, porque cada uno en eso tiene que saber en qué es lo suyo. Y en este caso, si hay un conflicto, lo mejor es que concurran al sindicato, que concurran a un asesoramiento, pero que concurran al ministerio, que brindamos asesoramiento, pero que tal vez sí es bueno que el compañero, el amigo, la amiga ayude a abrir los ojos, pero que ante esa duda se consulte a la gente que sabe. Licencia por maternidad, que me parece interesante aclarar. La ley lo abarca, por supuesto el decreto anterior ni siquiera lo mencionaba, así que no nos vamos a ir a decir qué consideraciones merece, porque merece las peores. Una actividad mayormente femenina, que no se considere la licencia por maternidad es sin calificativo. Pero vamos a lo práctico. ¿Qué tengo que hacer yo, que estoy embarazada? No, decir. Ya fue. Tengo que notificarlo a mi empleador. ¿Cómo lo notifico a mi empleador? Bueno, voy al médico que me va a decir, me va a extender un certificado con lo que dice fecha probable de parto. ¿Cuándo es recomendable presentarlo? Y yo digo a partir del mes y medio. ¿Por qué mes y medio? Porque la ley dice que 7 meses antes, 7 meses y medio antes y 7 meses y medio después al alumbramiento, al parto, se presume que si despiden a una trabajadora es a causa del embarazo, siempre y cuando lo haya avisado. Es una presunción que juega a favor de la trabajadora en tanto y en cuanto ella lo notifique. Ustedes me van a decir, ay, pero si se dio cuenta que estoy así y me hizo planchar. Bueno, pero en los papeles, lamentablemente, hay que avisar. Entonces, ¿cuándo? Tal vez no antes, porque entramos en juego que esa cobertura es dudosa. Entiendo y entendemos, hoy lo hablábamos en el tribunal, que el mes y medio, a partir del mes y medio, es la fecha correcta para avisar, presentar el certificado. ¿Cómo lo presento? Fácil.
le pido a mi médico ese certificado que va a indicar la fecha probable de parto, el estado de que estoy transitando de embarazo, hago una fotocopia y le dejo el original y él me firma el recibido de la fotocopia. Fácil y sencillo. Lo mismo sucede a veces con las vacaciones o con las enfermedades. Empecemos me enfermo, algún familiar puede avisar y acompañar los certificados, lo firman por recibido, porque del otro lado, ¿qué va a pasar? No justifico mi ausencia y voy a recibir un lindo telegrama que diga retome tareas, venimos a retomar tareas. Entonces, para no dejar espacio de causas que permitan a futuro después derivar en un despido, en una ruptura del vínculo laboral, necesito hacer las cosas ordenadas. Entonces, volviendo a la maternidad un minuto, les digo que tienen que notificar fehacientemente. Cuando se dice fehacientemente es que el otro tenga la constancia precisa de que fue notificado y de esa forma queda cubierta la trabajadora. Si la despidiesen y estaba notificada, la trabajadora tiene derecho a una indemnización agravada de 1 año de remuneraciones, no un sueldo por año, 1 año de sueldos, 12 sueldos, más la indemnización por despido. Eso es muy importante. El sentido de la maternidad es el resguardo de la mamá y el niño, tiene toda una connotación de que lleva al resguardo, y que no se puede ser además tan, si se quiere, inhumano, porque si no las mujeres estaríamos en el horno, literalmente no trabajaríamos ninguna, o por lo menos algunas. Con la licencia por enfermedad, como les dije, pasa exactamente lo mismo. Es necesario que cuando ustedes tengan un infortunio, les pase que, no sé, contagiaron la gripe, que es muy, se ponen así enfermuchas como yo, tal cual, que están así deplorables, que están, necesito que explota la cabeza, tomate poco, ya lo te vas a asumir igual ese colorado, bueno, tienen que presentar los certificados médicos, avisar, como siempre primero tiene que existir el diálogo, ¿no? Vamos a el diálogo ante todo, pero el diálogo acompañado de los papeles, y nadie se tiene que ofender por una firma, tanto trabajador o empleador. Las cosas claras se mantienen bien y ordenadas. Entonces, ustedes presentan los certificados médicos o envían un telegrama laboral que tiene las constancias a su disposición si alguien no las pudiera acercar y quedan cubiertas ante ese evento. La ley prevé, depende de la antigüedad, entre 3 a 6 meses por cada enfermedad que contraiga la trabajadora. Otra situación que no estaba prevista con tal magnitud en el decreto anterior, porque solamente, vamos a recordar que el decreto anterior establecía que la trabajadora tenía que trabajaba con cama y solo 30 días. Pobre de ella si tenía otra situación, que era la típica de la maternidad, porque pasaban por enfermedad el caso de maternidad, el primer mes, 2 meses, y chao, y era terrible. Después las vacaciones, que eso también es un detalle, las vacaciones el empleador ¿cómo me las notifica? Nada de, anda Laura y veniste dentro de 14 días. No, anda Laura no, porque Laura está registrada y está faltando 14 días. A Laura le tienen que notificar con una antelación de 20 días mínimo, en un periodo de otorgamiento. Las vacaciones se otorgan a partir del 30 de noviembre al 31 de marzo. Yo la tengo que notificar como empleador. No las notifico, yo tengo preaviso yo y puedo tomármelas entonces hasta el 31 de mayo. Pero me las tienen que avisar. ¿Cómo me las avisan? Fácil, una nota firmada por el empleador que notifica y ustedes firman un recibido y él otro recibido. Y de esa forma quedan cubiertos también. Porque la ausencia, no, usted me dijo, bueno, firma que te notificó y te da la nota. No que uno tiene firmada, le firmamos la copia de recibido, pero que la firma de él esté completa. ¿Para qué? Y las vacaciones se pagan, y se pagan por adelantado,
se pagan por adelantado. Es algo importante destacar: la trabajadora con retiro, la liquidación de las vacaciones, si bien el goce depende de la antigüedad, 14 días, 21, al momento de ser retributivo son los días de trabajo efectivo. Por ejemplo, trabaja 3 veces por semana, le corresponden 14 días, va a cobrar 6 días de vacaciones. Porque de los 14 días son los 3 días que iba, ¿se entiende? Pero lo importante es eso, que siempre, acá vamos a tener que empezar a ver bien las notificaciones de todas estas situaciones que antes se tomaban con mucha naturalidad y que después derivan en un conflicto. Y que la verdad los conflictos, si los podemos evitar, mucho mejor. Y si podemos empezar a que el otro me vea como un empleado, con mi legado y todo, mejor aún. Así que eso va a hacer que ustedes se exijan con sus derechos y la otra parte también. Por supuesto, entre los derechos y deberes de las partes, no sé si es sexo débil, porque tenías que decirlo, claro, la ropa de trabajo es uno de los derechos fundamentales que tiene una de los deberes del empleador. Y con relación a eso, como digamos, y si trabaja sin retiro, la habitación tiene que ser higiénica, ventilada y bien amoblada, no así que digamos eso como, y siempre tener presente que sí, la facultad de dirección, como todo empleador, la tiene el empleador, como pasa en todos los trabajos, pero que una cosa es tener facultad de dirección y otra cosa es tener maltrato o arbitrariedades, que eso no lo podemos permitir. Y si hubiera algo así, ahí es donde concurren a asesorarse para intimar por una situación de maltrato, porque esas cosas constituyen una injuria. Injuria es una situación que te agrava y que por consiguiente va a terminar en un reclamo a futuro. Los maltratos no se pueden permitir ni tampoco los abusos. Un tema también práctico es el feriado. El feriado se paga. El feriado que no voy a trabajar se paga. Y el feriado, si lo trabajo, lo cobro doble. No hay otra discusión. Esto me baso un poco en las preguntas que nos llegaban a nosotros en el asesoramiento. Sí. Sí. El lunes, sí. Sí. Ya que es feriado, no voy y no me lo pagan. Pero te lo tienen que pagar. Bueno, hasta ahora no me lo pagan. Bueno, habrá que pedirlo por los medios entonces, lo pedimos verbalmente, no, lo pedirás de otro modo o evaluarás. O sea que hay que pagarlos. Pero, esto es así, tu jornada laboral, a ver, acá es que, bueno, el feriado es feriado, pero aparte, ¿vieron cuando yo lo inicié que digo, tenemos que aprender ustedes a mentalizarse como realmente trabajadoras, empleadas, como pasa con cualquier otra actividad? Bueno, porque a veces en estas cuestiones culturales y estas connotaciones uno ya lo tenía incorporado, que bueno, la señora me cambió el horario por mañana, entonces cambio. Entonces, puede ser buena, pero tal vez hasta incluso ella no era. Buena la señora que le da el franco. Sí. Pero a veces pasa hasta por la propia naturalidad con la que cosas fluían y se fue haciendo. Y se fue haciendo mal, alguno intencional y otro tanto no, y las cuestiones culturales y la discriminación y todo influye. Por eso yo dije, nadie va a ayudar, porque la frase más típica es la chica que me ayuda, no, nadie va a ayudar. Ahora, en esta situación, vos como trabajadora tenés tu proyección, y ahora lo voy a decir más empresaria, tu proyección económica es que vos recibís una paga por ir de lunes a viernes a tu trabajo. No tenés en tu condición, salvo que vos decidas faltar por las tuyas, y ahí asumirás tu riesgo, tu condición de que te baje tu sueldo. Entonces, si un tercero, en este caso, o por ley, digamos, se dispuso que hay un feriado, vos no tenés por qué la culpa de que justo el día que tenés que ir a trabajar no te lo van a pagar. Entonces, si no vas, pero es feriado, te lo tienen que pagar. Y si vas, te lo tienen que pagar doble. No seas nada de eso.
Y otra pregunta te quiero hacer. Por ejemplo, nosotros en los formularios nos ponen horarios de cuántas horas trabajamos. Y yo, por ejemplo, trabajo 31 horas semanal y me ponen 16, por ejemplo. No, te ponen más de 16. Más de 16 encierran lo que eso es para la carga de los aportes y las contribuciones. O sea que no, está está bien. Está bien. Está bien. Ahí está. Muchísimas gracias. Una cosa con el tema del recibo. Yo entiendo que todos a veces tenemos épocas más malas, más buenas. Uno por trabajo tal vez acepta, no lo discuto y no. Pero lo que sí les voy a pedir es que no firmen recibos en blanco. El recibo no se firma en blanco. Y no se firma tampoco sin la constancia de ese aporte que les aclaré al inicio. Parecen obviedades, pero las vemos nosotros. Entonces, lo que sí puede pasar, que a veces desde el tribunal lo decimos, en el caso del trabajador que va en forma 2 veces por semana, 3 veces por semana y cobra en el día, la verdad, imprimir cada vez que va un artículo, un formulario 102B, no tiene mucho sentido, porque no hay carpeta que aguante tanto papel. Nosotros sugerimos que en ese caso sí, las partes se pongan de acuerdo y que pueden formalizar o un cuaderno o algo, y al final del mes se emita el recibo por la totalidad. Es más práctico, más prolijo, incluso por el tema del aporte mismo. Es mucho más prolijo. Bien, no sé si el despido, ¿te aclaro el despido un chiquito? Bueno, la ley, a diferencia del decreto 326 del 56, amplía la visión, vamos a decir así, el espectro de posibilidades de extinción del vínculo laboral, de cuando no hay más relación de trabajo. Y uno es, por supuesto, la renuncia, todos saben, documento al correo, y si no ante la autoridad administrativa. Nosotros preferimos que vayan al correo, porque a veces en esa y al correo vayan solos voluntariamente, tampoco acompañados por la empleadora. La renuncia es, uno decide por millones de razones personales no trabajar y renuncia al trabajo y percibirá la liquidación final, que son los días trabajados, aguinaldo y vacaciones proporcionales. Después se prevé, ya voy. Bueno, el despido, que ese es gran aplaudo, porque es un sueldo por año de antigüedad, antes era medio sueldo. Y ese sueldo, la mejor remuneración de Bengala, va a ser la que va a permitir a la trabajadora hacerse una indemnización como pasa con las demás actividades laborales. Lo importante acá es que cuando haya un despido en comunicación verbal, automáticamente concurran al sindicato, a un abogado, a alguien que las asesore, y que al mismo día manden el telegrama contrarrestando esa situación, porque a ustedes les juega una situación de abandono, no vale el mensajito de texto, no vale como prueba, porque nos ha pasado en el tribunal que lo presentan y yo digo, ¿y yo qué sé quién lo escribió ese mensajito? Entonces volvemos siempre sobre el tema de las notificaciones fehacientes. Una notificación es efectiva, es correcta cuando el otro la recibe bien y salió de la persona que tenía, fue emitida por la persona que quería notificar. Con lo cual, ante una negativa de trabajo o un despido verbal, por favor, concurran directamente a asesorarse. Después están las causales de fallecimiento, tanto del empleador y el trabajador, y en ambos casos sería el 50% de la indemnización por antigüedad, más la liquidación final siempre. Y en esos casos, si el empleador le hace un acuerdo y quieren ir invocando, tengan presente cuando hay fallecimiento del empleador que no transcurran más de 30 días desde la fecha del fallecimiento, porque si la relación continúa más de 30 días ya no hay causal de despido por fallecimiento, y en tal caso sería un despido común, y ahí volvemos a cobrar el 100%, no es un dato menor.
Y el despido por fallecimiento, cuando vengan a hacer un acuerdo, tienen que traer, no la trabajadora, pero dígale a la parte, y nosotros pedimos la partida de función. Las partes pueden hacer un acuerdo de mutuo acuerdo, les conviene, y se llama la figura de mutuo acuerdo, es una renuncia conjunta. Ambos deciden por razones personales no continuar con la relación laboral y pueden hacerlo. Y lo importante es que aquellas trabajadoras del sector que todavía se encuentran en situación de irregularidad y están atravesando una situación de despido, pueden reclamar el doble de la indemnización por antigüedad